Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Queremos encontrar todas las soluciones para el sistema x cuadrado, 5y igual 6 y x cuadrado más y es igual a 18. Primero solucionaremos este algebraicamente usando el método de eliminación o sustitución y luego verificaremos nuestras soluciones gráficamente. De nuevo tenemos la opción de resolver este uso de sustitución o eliminación. Voy a seguir adelante y resolver este ejemplo usando la sustitución, y en el siguiente ejemplo usamos eliminación o el método de adición. Mirando esta primera ecuación aquí, aviso si lo solucionamos por x cuadrado. Podemos realizar una sustitución para x cuadrado en la segunda ecuación. Mirando esta primera ecuación, si fuéramos a agregar 5y a ambos lados de esta ecuación, tenemos por cuadrado es igual a 6 más 5y. Y desde por cuadrado es igual a 6 más 5y, podemos sustituir 6 más 5y por x cuadrado en la segunda ecuación que nos dará una ecuación que solo contiene y. Y entonces podemos resolver para y realizar sustitución anterior para encontrar los valores de x. Tanto para realizar esta sustitución tendríamos 6 más 5y más y igual 18. Combinando términos como en el lado izquierdo de la ecuación, 5y más o 5y más 1 y sería 6y. Tenemos 6 más 6 igual 18. Ahora para resolver por x resultaremos 6 hexanewtones ambos lados de la ecuación. Entonces, esto nos daría 6 años igual 18, 6 es 12. Divide ambos lados por 6 y sabemos que debes igualar más 2. Pero cada solución consta de un valor x y un valor a. Que ahora realiza sustitución detrás para encontrar sus valores correspondientes de x. Vamos adelante, y utilice este formulario de la primera ecuación que ya está resuelta para x cuadrado. Usando por cuadrado es igual a 6 más 5y, sustituiremos 2 por y luego resolver por x así si igual 2. Eso significa x cuadrado es igual a 6 más 5 por 2. Bien 5x2 sexasiemens 10, tenemos por cuadrados es igual a 16. Debemos reconocer aquí tendremos dos soluciones para x ambos un valor positivo y negativo. Y desde que tenemos x cuadrados para deshacer el cuadrado, cuadramos la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación e incluiremos a más o firme en el derecho para asegurarse de obtener ambas soluciones. Y desde la raíz cuadrada de 16 igual 4, x igual más o menos 4 o más o menos 4. Entonces, cuando y igual 2, x puede ser más 4 a menos 4. Tenemos dos soluciones. Vamos a seguir adelante y enumerarlos como pares ordenados cuando x es más 4 y es más 2 o cuando x es menos 4 y es también más 2. Recuerde cuando se da la solución como un par ordenado, la primera coordinada es siempre la coordinada x, y la segunda coordinada es siempre la coordinada, y vamos adelante y compruebe este gráfico graficando ambas ecuaciones originales en el plano coordinado, y estos dos puntos deben estar donde se intersecen los dos gráficos. Aviso como tenemos dos puntos de intersección, un punto aquí y un punto aquí. El punto en el primer cuadrante tiene una coordinación x de más 4 y una coordinación de más 2. Y el punto en el segundo cuadrante tiene una coordinada x de menos 4 y una coordinada de más 2. Así que estos dos puntos de intersección verifican nuestra solución es correcta. Espero que encontraron esta explicación útil.